Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, vamos a continuar con el estudio del día de hoy. En el tema anterior estuvimos viendo algo muy importante que nos habla respecto a la fe y no los sentimientos. Estuvimos viendo que es muy importante que cuando nosotros estamos eh, en ese creer y pensar que porque no sentí, porque no lo pude ver, quiere decir que Dios no está conmigo, quiere decir que no puedo sentir su presencia y que no lo he reconocido. Pero recuerda que la palabra de Dios nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces tú y yo tenemos que posicionarnos correctamente respecto a quiénes somos en Cristo Jesús. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos de entender que tú y yo en nuestra esencia, lo que en realidad somos, está en nuestro espíritu y el nuevo nacimiento se da en el espíritu. Así es que no debemos de esperar que las cosas las podamos ver manifestadas en lo natural, porque es un proceso, como nos dice la palabra eh, en, en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros debemos de ser renovados en nuestro entendimiento para poder entonces, a través del conocimiento de la palabra de Dios y de estar meditando una y otra vez hasta que tú lo veas manifestado en lo natural, esto es extrayendo lo que ya existe en el ámbito espiritual, lo que ya nos fue concedido por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que a través de la fe en su palabra, en lo que Dios dice, tú lo puedas meditar a través del conocimiento y una vez que afirmas tus pensamientos y afirmas tu corazón, entonces lo vas a poder ver en lo natural, porque tú vas a estar cautivo, tú vas a estar en tus pensamientos, no va a haber nada más fuerte ni más poderoso que lo que Dios hizo por ti, que lo que la palabra dice que hizo por nosotros, que nos ha concedido y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Recuerda también que la fe nos dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es creer algo porque la palabra de Dios lo promete, no porque me lo prometa una persona, no porque me lo prometa una autoridad, ni porque las circunstancias que yo espero que sucedan de una manera se den, sino porque la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos grandemente bendecidos, que somos más que vencedores, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esto es ponerte en acuerdo con la palabra de Dios. Al declarar su palabra, tú estarás afirmándote en tu corazón y entonces esos pensamientos equivocados, esa manera incorrecta de creer va a salir de ti, porque lo que va a predominar, lo que va a gobernar es lo que Dios dice en su palabra acerca de ti. Y entonces, si tú sabes lo que la palabra de Dios dice sobre tu situación, pues vas a poder estar convencido que cuando una y otra vez lo declares, se va a manifestar en tu vida, porque vas a estar perfectamente convencido de eso. Esto quiere decir que yo estoy convencida de que soy más que vencedora en Cristo Jesús y que ningún otro pensamiento, que ninguna situación, que nadie, ninguna doctrina equivocada me va a poder mover. Tú vas a estar parada, tú vas a estar parado en esa posición en donde Dios lo dijo
Y aunque venga el viento, la tormenta, las olas y todo aquello que te quiere tumbar, golpear y desmoronar, tú vas a permanecer firme en lo que dice la palabra de Dios. Y entonces viene un pensamiento, viene un concepto, viene una situación y tú permaneces ahí. Eso quiere decir que estás firme en la fe, eso quiere decir que estás convencido, que estás en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y entonces estarás eh, echando fuera de tu vida toda incredulidad, todo aquello que te lleva a estar como la ola del mar que va y que viene, unos momentos arriba, otros momentos abajo, porque no hay firmeza, porque no hay estabilidad. Pero cuando tú permaneces firme en la palabra de Dios y lo crees y cada día es por eso importante meditar una y otra vez en lo que Dios habla de mí, en lo que Dios y su palabra hablan o dicen acerca de mi situación, entonces no te interesará lo que el mundo diga, ni las circunstancias, ni la situación digan. Eso es estar dependientes de la fe y no de los sentimientos. Para esto recuerda que tenemos que, eh, que creer que aquello que le estamos pidiendo a Dios ya es una realidad espiritual. Si nosotros creemos que Jesús es el Señor y que Él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación y le hemos reconocido como nuestro Señor y salvación y Salvador, entonces tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que creer que ya todo existe en el ámbito espiritual, que ya nos ha sido concedido por gracia. Ya lo tengo. Y hablar de ya lo tengo es cuando tú tienes algo y lo puedes agarrar firme y nunca lo sueltas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te va a llevar a la convicción de lo que dice la palabra de Dios, a permanecer firme y entonces echar fuera de tu vida todos los sentimientos, todas las emociones y seguir declarando lo que la palabra de Dios dice, creyendo en ella, meditando en ella, eh, y entonces cuando venga la situación, en vez de decir, híjole, esto estuvo fatal, esto está muy mal, no lo veo, no lo entiendo, Dios me amará, no me amará, eh, tú vas a decir, la palabra de Dios dice, lo vas a pensar, lo vas a meditar. Y recuerda que Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, la declaración de tu boca es importante y es poderosa. Se declara para salvación. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy importante lo que la Biblia nos enseña. Si el Espíritu Santo de Dios ya nos fue dado, Gálatas 4:6 nos dice, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones, por el cual podéis clamar, Abba Padre. Entonces, tú no tienes que esperar que te sea dado algo nuevo. Tú no tienes que esperar que Dios eh, de repente vaya a crear como algo nuevo aquello que tú necesitas. Tenemos por eso que estar firmes en la verdad de la palabra de Dios para poder permanecer en la fe. Hacer a un lado los sentimientos es muy importante porque los sentimientos nos llevan a divagar, nos llevan a pensar en locuras, cosas que no son verdaderas, cosas irreales, cosas que te llevan a, a posicionarte en alguien que no es digno, que no tiene la oportunidad y alguien que está en un ámbito en donde hay incredulidad en su vida. Porque recuerda que si tú y yo hemos creído que Jesucristo hace 2000 años pagó en la cruz, en el Calvario, para hacer ese intercambio divino, y que nosotros pudiéramos disfrutar ese beneficio de recibir todas sus promesas y toda su bendición, quiere decir que ahora lo único que tenemos que hacer es conocer qué es lo que nos fue concedido
para poder apropiarnos de Él a través de la fe en su palabra. Pero si yo espero que Dios haga mañana algo nuevo, pues quiere decir que no conozco lo que Él ya me concedió. Y si yo el día de mañana le pido al Señor que me bendiga, pues quiere decir que no he creído en lo que Él ya hizo. Y eso es incredulidad. Y cuando alguien se para en esa posición de incredulidad, pues es difícil que pueda recibir las bendiciones en su vida. Es difícil que se pueda apropiar de lo que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, pues sabemos que su salvación encierra todo ese concepto de que Él ya hizo todas las cosas por nosotros en la cruz en el Calvario. Pero entonces, ¿cómo permanecer firmes en esto? En la fe, pues en su palabra, en lo que Él dice y en lo verdadero, no en estarle queriendo adornar a la palabra de Dios con emociones y con sentimientos que solamente nos van a llevar a estar con altas y bajas. Y eso te puede llevar a depresión, eso te puede llevar a inseguridad, a temor, terror, porque no estás firme, porque no estás seguro, porque no sabes qué es lo que eh, te depara para el día siguiente, porque no entiendes, no conoces qué es lo que Dios tiene, y entonces no conoces su propósito y empiezas a pensar qué deparará el destino para mi vida el día de mañana, cuando debiéramos estar seguros por la palabra de Dios en lo que el día de mañana va a suceder. Cosas buenas, porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces tú no puedes estar pensando que un Dios bueno, un Dios que te amó, un Dios que ya pagó por ti en la cruz y que toda su ira y que todo el dolor y que todo el pecado y todo lo malo que el hombre había hecho fue pagado en la cruz, entonces tuviera que repercutir en tu vida ahora como si algo le faltara a Dios por hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy claros en que tenemos que hacer a un lado los sentimientos para poder permanecer firmes en la fe. Y esto es esperar que Dios ya lo hizo, que Dios ya nos lo concedió y que ya existe en el ámbito espiritual. Y esto nos va a llevar a algo muy importante y vamos a ver aquí un ejemplo eh, en donde tú y yo ahora tenemos que entender que debemos de ser completamente dependientes de Dios, no de las circunstancias, no de los hombres, pero cuando somos completamente dependientes de Dios, vamos a poder experimentar, vamos a poder ver, oler, probar, eh, respirar, escuchar, tocar, todo lo que Dios eh, tiene para nuestras vidas y que tenemos que verlo manifestado en el ámbito natural, en tu vida diaria, en tus relaciones personales, en tu salud, en tu trabajo y en todas y cada una de las situaciones de tu vida. Y te voy a invitar a que me acompañes a las escrituras, a Jueces capítulo 6 versículos 11 al 14. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de las madianitas. Y el Señor los miró. Permítame, es que se me atravesó aquí algo de la computadora. Y el Señor que nos ha contado diciendo:
no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo. Permítanme tantito porque se me está bajando aquí la batería. Eli, Amor. Eli, ¿Qué fue? se está bajando la batería. Se me está apagando así. Se está oscureciendo. No traes el conector. Es que la vez pasada se me apagó. ¿Se acuerdan? Listo, gracias. Entonces, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? En el tiempo de Gedeón, los israelitas eran oprimidos por los madianitas, que bajaban y se llevaban todos sus víveres de los israelitas. Entonces Gedeón estaba sacudiendo el trigo atrás del lagar para ocultarlo de sus enemigos y poderlo esconder. Pero cuando el ángel del Señor viene y se sienta, como dice aquí la palabra, a partir del versículo 11, Gedeón no estaba en una condición en su corazón de una estima correcta. Y cuando el ángel le habla estas palabras, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón le dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Sí? Y todavía después el ángel le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿Te fijas? Ellos estaban pasando por una situación muy difícil, en donde se sentían abandonados. Ellos, prácticamente Gedeón estaba en una posición en donde las palabras que prácticamente le estaba diciendo el ángel, pues no las podía creer, ¿verdad? Porque prácticamente pues él no se sentía que fuera una persona valiente, no se sentía que él tuviera esa fuerza para vencer a los madianitas. Y muchas personas se sienten en esta condición. Escuchar de las grandezas, de lo maravilloso, de las obras, de las señales, de los milagros, de los prodigios que Dios hace en la vida de muchas personas y que probablemente las ha hecho anteriormente en este mundo. Pero en su vida personal, puede ser tu casa, tu familia, trabajo, alguna de las áreas de tu vida, no está sucediendo así. Y entonces, cuando tú escuchas lo que la palabra de Dios habla de quiénes somos en Cristo, del propósito de Dios para nuestras vidas, tú pudieras estar pensando, ¿cómo es posible? He escuchado de las cosas buenas de Dios, he escuchado de la grandeza y de sus maravillas, pero en mi vida personal no está sucediendo, en mi familia, en mi casa, en mi tierra, no es lo que está sucediendo, yo estoy viviendo todo lo contrario. Pero si tú te das cuenta, el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas.
¿No te he enviado yo? ¿Te fijas cuál es la expresión? Es una afirmación por la palabra de Dios. Y entonces la vida del creyente, de los cristianos, del nacido de nuevo, quien ha recibido el Espíritu de Dios y se ha unido a su Espíritu siendo uno, y entonces hemos estudiado y hemos meditado en la palabra de Dios, que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. Y lo que dice la palabra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 1 al 10, ahí podemos, anótalo para que lo leas en tu Biblia, en donde la palabra nos habla de cómo es que a través del conocimiento de la palabra de Dios es que vamos a poder estar en paz, es que vamos a poder disfrutar de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, que es ese beneficio gratuito de poder disfrutar de su bendición. Y luego continúa diciendo la palabra que hemos sido llamados a disfrutar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, y que somos partícipes de la naturaleza divina. Y cuando tú estás pasando una situación difícil y estás, por otro lado, cada día escuchando y meditando en la palabra de Dios, puede venir esta situación y esta pregunta a tu vida y esta controversia. O sea, pues es que yo no estoy viviendo lo que la palabra de Dios dice que soy en Cristo y lo que Cristo es en mí. Vivo en un tiempo de opresión en donde me siento, aquí habla de víveres, de la comida, del trigo de los israelitas, pero te puedes sentir como que estás seco, como que, por así decirlo, desnutrido, porque no tienes fuerzas, porque no te sientes vigoroso, lleno, pleno, con ese decir que comes, te nutres, te alimentas y estás eh, rebosante, como cuando vemos a ese niño que está cachetoncito, bonito, que dices, wow, este niño ya comió y están rebosantes los niños. Bueno, así es una de las expresiones. Pero tú y yo tenemos que depender de Dios y de su palabra, no de los sentimientos. Y debemos de fortalecernos en la fe, en lo que Él dice que somos y lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando el Señor le habla a Gedeón respecto a que Él está con él, y luego le dice valiente guerrero, aquí tenemos dos maneras de comparar las cosas. En el Antiguo Testamento ellos no tenían el beneficio de disfrutar de la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo en la cruz, de disfrutar de ser uno con el Espíritu de Dios y sobre todo de no vivir bajo la ley. Sin embargo, el Señor con esas palabras de ánimo le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y entonces Gedeón entró en esa actitud, en vez de reaccionar positivamente y de tomar esas palabras para que le dieran fuerza, todavía tuvo esa reacción de esa pregunta. Sin embargo, Dios, en su maravilloso amor, en su perfecto amor, todavía le declara y le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, Dios nunca nos deja. Al día de hoy tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos la bendición de que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. La palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, nos ha sido dada
y que a través del conocimiento de la palabra podemos disfrutar de meditar en ella el día a día y entonces poder traer esa declaración poderosa de fe a nuestras vidas para ir en contra de todo aquello que el diablo quiere traer a tu vida para destrucción, para robar, para matar, para destruir tu vida a través de la declaración de la palabra de Dios. Juan 6:63 nos dice, el Señor, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Así es que si tú y yo, teniendo al Espíritu de Dios morando en nosotros y teniendo la palabra de Dios, cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú y yo declaramos su palabra trae vida a nuestra vida, porque es el mismo poder con el que el Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, levantó al muerto resucitándole, dio vista al ciego, oído al sordo. Señales, prodigios y milagros ocurrieron en la vida de los que estuvieron con él cuando estuvo en esta tierra. Y él mismo dijo que las mismas obras que él hizo nosotros haríamos. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder en nuestras vidas? Debemos de aprender a depender de él. ¿Y cómo vamos a depender de Dios? Solamente por tener una relación personal con él. ¿Y cómo yo voy a conocer a Dios más? Solamente por su palabra. Cuando tú y yo estamos el día a día meditando en su palabra, leyendo las escrituras, la Biblia, aprendiéndote un versículo, dos versículos, meditándolos, declarándolos, escríbelos, pégalos en tu pared y entonces empieza a aprenderte la palabra de Dios, atesorándola en tu corazón, y eso es lo que te va a llevar a posicionarte a ser una persona que depende de Dios y a entender que el Señor está contigo, y entonces tú vas a poder declarar que eres un valiente guerrero. ¿Por qué? Porque lo vas a creer. Entonces tú vas a estar conociendo a Dios a través de meditar en su palabra, de, de, de conocerla y de cada día declararla, porque esa es la única manera en donde tú vas a poder hacer a un lado los sentimientos, porque los sentimientos, déjame decirte, no valen más que para hacerte llorar, para hacerte hacer corajes y para hacerte una persona inestable, porque necesitamos al día de hoy permanecer en la fe, necesitamos permanecer firmes en el llamado de Dios, permanecer completamente convencidos, cooperando con la palabra de Dios para que podamos ser victoriosos y vencedores y avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. El Salmo 139, versículos 14 al 17, dice la palabra que maravillosamente hemos sido formados. A Dios nada le faltó para que nuestras vidas fueran completas. Y además dice que todos nuestros días han sido escritos. Entonces, tú y yo tenemos que permanecer creyendo, confiando en la palabra de Dios. Necesitas verte como lo que eres y no te vas a poder ver si no te ves en el espejo de la palabra. Muchas personas te podrán animar. Yo te podré animar, te podré decir palabras muy bellas, muy bonitas y a lo mejor hasta echar muy buenas porras. Pero la verdad es que si no permanecemos en la palabra de Dios, estás desperdiciando tu tiempo. Tú estás en un camino
sin futuro, porque no podrás entender, no podrás conocer, no podrás entender y no podrás creer correctamente qué es el propósito de Dios para tu vida. No podrás descifrar lo que la palabra de Dios habla específicamente acerca de tu situación. La vida no es un ensayo, la vida es algo real. Y entonces, si nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, no vamos a tener avances, no vamos a tener ningún conocimiento acerca del designio de Dios para nuestras vidas, y entonces vamos a permanecer escondidos, agachados, sumergidos tal vez en depresión, en temor, en sentimientos encontrados, en sentimientos equivocados que no te van a llevar a posicionarte como esa persona valiente, como esa persona esforzada, como esa persona que tiene la fuerza y el poder de Dios en sus vidas, para que puedas cada día decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, por la meditación de la palabra de Dios, por lo que eres en Él, por lo que ya conoces, tú vas a poder ver todas y cada una de las situaciones con la sabiduría de la palabra de Dios. Pero fíjate qué importante es reconocer y llegar al final de tus fuerzas físicas y naturales, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, queriendo resolver las cosas porque yo soy inteligente o porque yo puedo o porque yo sé cómo se resuelve, y no buscando la sabiduría de Dios, no buscando de la palabra de Dios. Santiago 4, capítulos 6 y 7 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. La humildad es someterte a Dios, es rendirte a Él. Porque luego te pones a pensar: ¿y cómo yo puedo ser humilde y reconocer o entender que estoy sometiéndome a Dios? Simple y sencillamente tienes que ponerte de acuerdo con la palabra de Dios, y esto es reconocerle. Necesitas meditar en ella y entender que es más alto, tiene mayor autoridad, tiene mejor y mayor valor su palabra sobre tu vida que todo lo que los demás digan. Y cuando tú cooperas con la palabra de Dios, tú estás resistiendo al diablo. Esa es la humildad, reconocer a Dios, reconocer su palabra, reconocer que Él tiene la razón, que en Él está la solución, que en Él está la bendición, pero necesitas conocerle, necesitas cooperar con Él, necesitas estar de acuerdo con la palabra y no pensar en lo que otras personas dicen, no creer que lo que tú piensas que difiere con la palabra de Dios es mejor. Esa es la manera de ser humildes, para poder entonces someterte a Dios. Resistes al diablo porque tú estás cooperando con la palabra de Dios, porque estás permaneciendo con la palabra de Dios, tú la declaras una y otra vez, permaneces en ella, no te dejas, y entonces el diablo va a huir. ¿Y qué es lo que va a huir? La situación, los problemas, la enfermedad, todo aquello que ha querido venir en contra de tu vida te lleva, va a huir, se va a ir de tu vida, porque cuando tú cooperas con la palabra de Dios, cuando te sometes a su palabra, tú te haces dependiente de Dios. Y entonces tú estarás aprendiendo a vivir en lo mejor de Dios. Amén. Pues muchas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana, 8:30. Y gracias por estar con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches.